Ya inició. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Yo soy Víctor Soto. Mi compañera es Daisy Lorena Cardoso. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre el reino Chimú y la cultura chimú. Buenas noches. A mí no me aparece bien todavía la imagen, pero voy a ir diciendo en base al... ¿Se cambió? Yo veo metalurgia. Se cuelga. Metalurgia. En el 9. Entonces no está... Positivo 9. En metalurgia está. Sí. Ahí se actualizó. Sí. Sí, ahí. Okay. Ahí voy a dejar entonces. Ahí está, sí. Magnífico. Bueno, voy a darles una pequeña introducción de lo que es el reino Chimú. Dice, la civilización más importante de Sudamérica antes de la venida de los españoles y del imperio inca. Estuvo activo durante los siglos XII y XV, el segundo mayor imperio de la historia de los Andes antiguos. La cultura Chimú, o también llamado el reino de Chimor, surgió en las costas del norte de Perú, con su capital que es el Chan-Chan. Los Chimú fueron la cultura más grande y próspera del periodo intermedio tardío y segundo mayor imperio de los Andes antiguos. En el centro es una enorme, como se puede ver en el mapa, en la costa norte del Perú, que durará 2.500 años aproximadamente. Parecería como si en todo el tiempo de elaboración hubiese cambiado un poco los caracteres antropológicos y lingüísticos. La extensión territorial de este reino, que tenía carácter feudal, llegó hasta la conquista española. Nos es dada de una manera distinta por los diversos cronistas españoles. El elemento que más destaca la cultura chimú es la presencia de grandes ciudades conocidas como el Chan-Chan, el Valle de Monche, el Pacatnamú, en el de Pascamayo y el Purgatorio. Las viviendas por lo general son pequeñas y de techo frecuente de 2 aguas. O sea, tenía caídas de 2 aguas. Así. Las paredes se construían con adobes grandes y los muros gruesos de terrazas con tapia. Ahora vayamos a la capital del reino Chimú, que es el Chan-Chan. La ciudad capital de los Chimú era el Chan-Chan, poseía una población de más de 40.000 personas. La arquitectura estaba caracterizada por sus monumentos, construcciones de ladrillo. Dentro de lo que sería la capital, que aproximadamente tenía unos 20 kilómetros cuadrados y tenía una población de 40.000 personas, como dice la diapositiva. Entre ellos habían 26.000 artesanos y artesanas. Según explica un antropólogo, sus ruinas han llegado hasta nosotros para hablarnos de las asombrosas planificaciones por sus 10 barrios, sus estanques, jardines. Se cruzaron grandes señores y sacerdotes, artesanos y soldados, labradores y pescadores. El sistema económico social a través de la red de pueblos rurales y el Estado se administró en la capital. O sea, la mayor fuente de economía se centraba en lo que sería la capital. La arquitectura Chimú se caracterizó por monumentales construcciones de ladrillo de adobe. En especial mención son sus habitaciones de la audiencia en forma de U, que controlaban el acceso a los almacenes.
La estructura funcional dentro del complejo incluye edificios administrativos y almacenes con plataformas mortuorias a las que se accedía mediante rampas que contenían líderes momificados. La ciudad tenía además un extenso sistema de irrigación que combina canales, embalses y pocos profundos y pozos. Origen de los chimúes. Para determinar el origen se utilizó la arqueología y las fuentes historiográficas principales crónicas. Se explicó también un hombre llamado Taikanamo. Llegó a Chanchan en una balsa de troncos. No explicó cómo había venido, pero declaró que había sido enviado por un gran señor de Allende al mar con el propósito de gobernar ese pueblo. Se presume que el Taikanamayo fue el primero que edificó el santuario y los habitantes lo aclamaron como gobernantes. Su nieto, Nansen Pinko, fue quien, según la leyenda, el personaje que comenzó la expansión del reino hacia el interior y la costa, tanto el norte hacia el río Saña como el sur hasta el río Santa. 7 gobernantes después de él afianzaron las conquistas y continuaron extendiendo el reino. El último de ellos, llamado Michancamán, fue el gobernador que reinaba cuando fueron anexionados por los incas hacia 1470 de América precolombina. Ahora le toca a Víctor. Dale, mami, estoy todavía acá en la exposición, mami. Víctor, tu micrófono. Parece que no funciona su internet porque yo tampoco no le escucho. No, de hecho que su micrófono está apagado. Víctor, ¿vos nos escuchás? Perdió la conexión. Ah, sí, me aparece. No, él estaba hablando ahí, pero no. Ahí. Yo no le, Ahí le prendí. veo ahí Voy a congelado. prender el micrófono, sí. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok. Me decía que estaba prendido, pero por lo visto no. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del arte y de la cultura chimú. Para empezar, vamos a tocar el tema de la cerámica, que era bastante importante cuando hablábamos de ritos religiosos. Aunque también la cerámica se utilizaba para utensilios que se utilizaban en la vida diaria, como llámese tenedores, cucharas, etc. La tradición cerámica fue heredada de sus antecesores, la cultura moche, pero tenían una calidad mucho, mucho inferior. ¿Por qué? Porque ellos tenían una distribución masiva de la cerámica. Esto hizo que la producción sea más cantidad que calidad y por lo tanto podemos ver, como se ve en estas imágenes, que poseían un tono oscuro la mayoría de las veces, aunque a veces tenía colores blancos, como se ve en la segunda, en el de la derecha, pero casi siempre eran completamente simples en el tema de colores.
ya que sobre todo se basaban en el comercio de esta cerámica. La representación en la cerámica era de frutos, de animales y personajes humanos. Además de eso, fueron los creadores de los huacos, los cuales eran silbatos que se hacían de cerámica. Uno soplaba y imitaba el sonido de un silbido. Este de la izquierda, por ejemplo, es un huaco, que tiene la forma de un mercante. Luego vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura chimú es uno de los factores culturales más importantes que dona después de las siguientes civilizaciones precolombinas, ya que con la representación de Chan Chan, posteriormente se ven inspirados los incas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Acá tenemos un friso policromado, debería decir, en Huaca de la Luna, que es parte de la cultura inca, que fue heredado de los chimú una vez que fueron absorbidos por los incas. La arquitectura se basaba sobre todo en la empleación del adobe y la quincha. Como dije antes, utilizaban los frisos policromados y además las construcciones que más se destacaron fueron las que se encontraban en Chan Chan, justamente las que vemos en la imagen de la izquierda. Luego tenemos la textilería. Sobre todo utilizaban las plantaciones de algodón, que después vamos a hablar de eso, para crear la mayoría de lo que tejían. El uso que se le daba a la textilería mayormente era ritual, o sea, todo lo que tejían normalmente era para que los emperadores utilicen en algún ritual religioso, o cuando los sacerdotes tenían que hacer algún ritual para la agricultura. Aunque también tenían vestimentas de uso común que no tenían tanto diseño como las que podemos ver en estas imágenes. Ellos emplearon numerosas técnicas de producción y decoración, como para la última técnica, o sea, la decoración, utilizaban plumas y adornos metálicos, que ahora vamos a hablar de eso. Pero sobre todo usaban la plata y el oro. Justamente ahora llega la metalurgia, donde se explica que ellos dominaban prácticamente el uso de los metales, incluso llegando a hacer distintas aleaciones. Los orfebres chimús fueron hábiles en la confección de utensilios de metal, como los vasos, el cuchillo que podemos ver ahí, o las máscaras que eran para uso ritual. Desarrollaron varias técnicas para trabajar con los metales, como el cobre, el oro y la plata principalmente. Pero como dije, también hacían aleaciones, diversas aleaciones de distintos tipos. Diseñaron adornos ceremoniales y de distinción para las élites, como las orejeras, las máscaras y collares. O sea, eso solamente utilizaban la gente de más alto rango, como los emperadores o sacerdotes. Luego vamos a hablar de la economía. Básicamente se dedicaron a la agricultura. La agricultura era lo más importante para los chimú, al punto de que, a pesar de que vivían en una zona bastante seca, desarrollaron un sistema de acueductos, algo bastante avanzado para su tiempo, como se menciona. Aunque no solamente se dedicaban a la agricultura, porque también poseían distintos ganados, pero era únicamente para cubrir las necesidades básicas de los habitantes. Su dieta principal era la de cuy, los patos y las llamas. Cultivaban distintas cosas: la col, el algodón que ya hablamos antes, batata, ese tipo de cosas bastante sencillas, pero se basaban básicamente en eso, al cultivar. Era sumamente importante el uso de los camélidos, como la llama que se menciona acá, porque no solamente se utilizaba para comerse, también se utilizaba su lana y también se lo utilizaba como transporte de cargamento de todo lo que cultivaban. Después tenemos la religión. Cuando hablamos de la religión de los chimú tenemos que distinguir dos tipos de culto
que es a las divinidades espirituales y a las divinidades terrenales. Las divinidades terrenales eran los emperadores que se encontraban en el momento rigiendo y los que habían muerto, ya que consideraban que ellos eran sumamente importantes, consideraban que era sumamente importante rendirles culto a los anteriores emperadores. Y en cuanto a las divinidades espirituales, como el sol, la luna, el mar, la más importante era la luna, que tenía por nombre Si. Si-A era el nombre que dedicaban al templo de la luna y era sumamente importante para ellos porque creían que estaba por encima del sol. ¿Por qué creían esto? Porque además de iluminar durante la noche, o bueno, creían que iluminaba durante la noche, creían que era capaz de tapar el sol gracias a los eclipses. Por lo tanto, pensaban que la luna estaba en un estatus mucho mayor de divinidad, por supuesto, que el sol. Luego de eso, tenían otras divinidades que sobre todo utilizaban para rogar por sus cultivos, ya que era su principal medio de economía. Entonces, su principal dios, además de la luna, era uno que ellos le enviaban, una disculpa por trabarme tanto, hacían sacrificios para este dios. Hacían sacrificios tanto humanos como de animales, sobre todo, como mencioné antes, los camélidos. Los camélidos y los sacrificios humanos, sacrificios de camélidos y de humanos, era sumamente importante para este dios, ya que pensaban que esta era la única forma de que su cultivo iba a dar frutos. Y por último, la parte que más nos interesa, que son los yacimientos arqueológicos basados en la cultura chimú. En este caso tenemos el de Chan Chan, que es el más importante y que es actualmente uno de los más estudiados. Para empezar, destacar que tenemos 3 personajes principales para hablar de la cultura chimú. Primero tenemos a Max Ulla, que fue uno de los que inició con la arqueología científica en Perú. No solamente en Perú, pero con él se conoce la cultura chimú, y luego con Jacob Boschudi y Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris se llega a una profundidad se estudia a profundidad los yacimientos de Chan Chan. En 1838 llega Jacob Boschudi y conoce a Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, y juntos recorren todo el Perú en 1841, para luego en 1851 publicar un libro llamado Antigüedades Peruanas, en el cual ya se detalla con más precisión los yacimientos de Chan Chan, hablando sobre todo de la arquitectura, de las figuras que estaban dibujadas en la parte de abajo, como vimos antes, acá, que sobre todo eran representaciones de animales y específicamente aves, en la mayoría de casos. Y por último, destacar la importancia que tuvieron los chimú antes de no extinguirse, porque ellos no fueron extinguidos por otra cultura, sino que fueron anexados una vez que empezó la expansión territorial inca. Pero fueron sumamente importantes para la cultura inca. Justamente como mencionamos antes, fue importante para su arquitectura y sobre todo fue importante para la metalurgia, ya que la mayoría de los objetos de metal que se recolectaron de la cultura chimú se encontraron dentro de zonas que pensaron que eran únicamente de la cultura inca. Y con eso concluimos nuestra investigación. Muchas gracias.
Gracias a vos, Víctor, muy amable. Gracias, Daisy, también. Entonces se abre el espacio para poder hacer las consultas como es costumbre a sus compañeros. Víctor, Te escucho. tenían palacios. No tenían palacios, pero tenían... no es iglesias el término. Tenían lugares para rendir culto. Eso era lo más importante. Y estas estaban ubicadas dentro de Chan Chan. No estaban ubicadas en... Las casas eran pequeñas, eran una cosita así, y el tejado tenían ambas caídas, o sea, tipo era una choza. Casas pequeñitas con las tejas así, con el Templos. techo así. Esa es la palabra. Lo que tenían eran templos. Gracias, Víctor, muy amable. ¿Otra consulta? Gracias, José, también. Erika, Abel. Sí, una pregunta. ¿Era una sociedad matriarcal o patriarcal? Patriarcal. ¿Y cuál era entonces la función que cumplían las mujeres en esa sociedad? Sobre todo crianza. Ah, se me perdió otra vez la conexión. Ahí volví. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ahí está. Bueno, Te escucho. sobre todo se dedicaban a la crianza, aunque también se cree que ayudaban a la agricultura. Se tiene entendido que las mujeres y los hombres de estratos bajos, sobre todo, eran los que estaban dedicados a la agricultura. Y también se cree que fueron partícipes de la creación de los acueductos. Gracias, Víctor. David, ¿vos estás para exponer hoy? HD, profe. Ah, pero qué nivel, por favor, así me gusta. Está bien. Muchas gracias, Daisy y Víctor. Muy buena la presentación. Muy interesante. Así que Gracias, vamos a profe. darle espacio ahora a David un ratito para que no se exponga. Dale, dale. Gracias. Ahí, vamos a ver. Bueno, antes que nada, compañeros, ¿cómo se ve la pantalla acá para que salga mi diapositiva? Es ahí abajo, vos tenés la llamada, ¿verdad? Tenés tu micrófono. Después tenés lo que es para activar cámara. Después es subtítulo. Después es reacción. Y después es compartir pantalla. ¿Y ya se ve algo? Sí, señor. Excelente. Ya se ve, ¿verdad? Wow, sí, se ve. Súper. Bueno, compañeros, a mí me tocó exponer sobre la cultura chavín, que es una de las culturas más importantes de Perú en sus inicios. Hablamos de una cultura que se expandió mediante la religión y el uso de drogas psicodélicas, literalmente. Hay distintas versiones sobre su origen, de dónde pudieron haber, de dónde pudieron haber surgido, si estuvieron relacionados a alguna otra cultura o sociedad. Hay versiones, por ejemplo, que le digan, que dicen que tiene relación con la civilización de Caral,
o teorías, por ejemplo, como la de Rafael Alcohoiler, que dicen que tiene algún origen o relación con la cultura Kupinique, pero según otras versiones, por ejemplo, es al revés. Serían como que los Kupinique realmente son una subcultura a través de la cultura chavín, y esto está muy relacionado con la cerámica que se encuentra en esta cultura también. Y en otras versiones, por ejemplo, como la de Julio César Telo, está relacionado con una etnia amazónica de Aranguá. Para mí particularmente puede tener más relación con la cultura amazónica, o sea, con la etnia de Aranguá, porque hay una conexión entre un río del Amazonas que llega también cerca de esa ciudad, y también porque los amazónicos también tenían esa cultura de usar drogas psicodélicas para sus rituales religiosos. Se me va escuchando, ¿verdad? Súper bien se te escucha, David. Bueno, como origen en una línea de tiempo, se llegó a la conclusión de que se originaron entre los años 1200 y desaparecieron al año 200 antes de Cristo, en los Andes peruanos, donde sería el departamento de Ancash hoy en día. Acá, por ejemplo, si se fijan, tenemos, por ejemplo, como una línea de tiempo relacionada, digamos, a las cosas principales de cada cultura que después se vino, o sea, que apareció después en cada una de las etapas de la historia ahí en Perú, digamos. Bueno, esta sería la representación de lo que sería la cultura chavín. O sea, acá tendría que decir chavín, para que tengan una idea. En la ubicación, bueno, como lo había indicado, sería en Ancash, en la provincia de Huari, entre los ríos Huacheca y Mosnac. Y de por acá, más o menos que no sale bien, hay un río que está conectado al Amazonas también. Para que tengan una idea también de qué territorio ocuparon ellos, cómo se extendieron al norte, al sur, al este y el oeste, digamos, lo que sería Lambayaque, Cajamarca, en las zonas de Ayacucho o de Ica, y tenía su epicentro en Ancash, justamente, donde estaba el templo de Chavín de Huantar, justamente. Bueno, era considerado como el centro de peregrinación más importante de los Andes, también como la cultura que unificó a las otras culturas de los Andes y que tuvo varias influencias también sobre estas culturas. Justamente acá se habla de hasta dónde se extendió, justamente, en este mapa acá. Acá tenemos, por ejemplo, una representación también del templo de Chavín de Huantar, que también justamente fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Es un templo muy particular en su construcción y está muy relacionado a estos rituales religiosos que tenían. Y vamos a entrar en detalles en breve de eso. Bueno, fue descubierta por el arqueólogo Julio César Telo, que es uno de los arqueólogos más conocidos, digamos, de Perú. Pero bueno, también estuvieron otras personas que estuvieron en ese momento, digamos, en el cual se empezó a estudiar. Ya había ya de antes, por ejemplo, no es que lo descubrió, pero sino que fue la persona que realizó el primer estudio científico, digamos, en la zona. Ya había ya reportes de cuando estaban los españoles de que existía ese lugar, pero nadie lo había estudiado todavía. Y bueno, en lo que sería la organización política y social, era una cultura clasista, tuvo un gobierno teocrático, estaba conformado por como la cabeza de la pirámide que acá vamos a ver. Estaba el sacerdote, después estaba la nobleza guerrera, que eran los encargados de proteger, digamos, la civilización de las invasiones y los disturbios, y era lo que le recibían a la gente que venían peregrinando de otros lados también. No era que tenían una fuerza militar muy grande, tenían pocos guardias legalmente, porque no era como una religión que se expandió mediante la guerra y ese tipo de cosas, sino a través de la religión. Y bueno, del pueblo, justamente, que se dedicaba a las labores de la agricultura, la ganadería y eso, que eran personas comunes, digamos. Bueno, ellos eran politeístas, tenían varios dioses,
como el jaguar, la serpiente y el cóndor. Esta influencia justamente se ve reflejada en las culturas de aledaño también, que tienen también a la del jaguar y la serpiente y el cóndor como una divinidad, pero viene más de ellos, de la cultura chavín, como algo que absorbieron, digamos, con el tiempo de ellos. Y bueno, se expandieron por todos lados también a través de su cerámica y la textilería, porque ellos se presentaban, por ejemplo, sus dioses y sus historias religiosas en telas o en cerámicas, y eso iba recorriendo, digamos, por ahí. Vamos a ver, tenían varios centros ceremoniales. La mayoría, por ejemplo, ya están casi son en ruinas. Algunos están más o menos bien conservados, por eso el de Chavín de Huántar sería el que está mejor, digamos. Y bueno, lo que pasaba es lo siguiente: la gente se iba a estos lugares, peregrinaban por una cuestión religiosa, porque tenían como sus predicadores que se iban a recorrer, digamos, en las zonas aledañas, y ellos se acercaban ahí, eran recibidos por los guardias, se le ponían como en una plazoleta central, se daban algunas indicaciones, y después le daban en una infusión a base del cactus de San Pedro, que sería, de eso se saca la mescalina. Aparte de eso también le daban como un polvito así, y a través de un tubo ponían así en tu nariz, y venía otro, el sacerdote, y te tiraba un polvito así directo en tu nariz. O sea, vos primero tomabas el cactus, después cuando ibas a entrar al templo, el templo tenía varias galerías y pasadizos subterráneos, y el cactus de San Pedro tiene un efecto así de que te deja hipersensible, digamos. Como que todos tus sentidos se agudizan y estás muy sensible y muy perceptivo a cualquier cambio que pueda ocurrir, digamos. Y vos entrabas en las cámaras y te ibas a recorrer. Primero, ya pasaba un tiempito, ya estaba bajo efectos del cactus de San Pedro, la mescalina. Después te tiraban el polvito ese en la nariz con un canuto ahí, y vos ya entrabas a recorrer en las galerías. Y en las galerías habían pasadizos, también había un canal de agua, había varios túneles o respiraderos, por los cuales ellos, mediante algunos instrumentos, imitaban el sonido del jaguar, por ejemplo, y vos te ibas en un lugar oscuro con poca luz, y de repente te parecía que había un jaguar hacia lo tuyo. Hay incluso un documental muy excelente que le voy a compartir después a los compañeros, que pueden mirar sobre cómo recorrían y hacían este recorrido justamente por ahí. Bueno, sí, justamente eso. Politeístas, que tenemos otras representaciones de esto. Bueno, en lo que son las manifestaciones culturales de Chavín, lo más sobresaliente, aparte de la cultura, la arquitectura y la cerámica, fue sobresaliente porque estaban muy influenciadas justamente por la religión, porque ellos, a través de esto, ellos hacían su proselitismo religioso, digamos. Hay varias culturas, vamos a ver acá, en lo que sería arquitectura, justamente tenían el enfoque espiritual, estaban hechos de piedras, usaron el adobe y el barro para sus construcciones, y ya tenían un sentido de orientación de la salida del sol, tenían observatorios astronómicos, las pirámides truncadas, por ejemplo, que eran plataformas de propuestas, siendo hundidas en forma de U, que serían por las galerías en donde se iban a estos pasadizos subterráneos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, sobre el templo de Chavín de Huántar. Se construyó en 2 etapas, una sobre otra, o sea que hay una galería abajo, que son los pasadizos subterráneos, y arriba se hizo otra vez otro. Acá, por ejemplo, tenemos la plaza menor, la plaza mayor, que es aquí donde se le juntaba primero a la gente cuando se iba a peregrinar. Después los ejemplos serían Changoyape de la Mayaque, el Caballo Muerto en la Libertad, Garagay en Lima, y Chupas en Ayacucho serían sus principales edificaciones, digamos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo del portal blanco y negro de las Falcónidas, que justamente tiene también una interpretación que son, en los pilares hay algunos grabados de dioses antropomorfos así, de un macho y una hembra, y acá sobre esta parte que no está bien especificada, vamos a decir, en una parte
hay unos buitres que van de la izquierda y abajo otros que van a la derecha, justamente en relación a esta dualidad acá de las figuras. Bueno, en la cerámica, justamente que era el elemento principal por el cual ellos difundían su cultura, cántaros, tazones, botellas, que tenían justamente estas formas que se daban cuenta eran muy elaboradas, muy bien elaboradas. La característica también de los colores que usaron para hacer estas esculturas. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo sobre la decoración, de la forma globular, de los colores que utilizaban. También esto tenían su forma así de garrafa, o esta, por ejemplo, que es de un solo pico, o a esta que le decían botella gollete. Acá tenemos otros ejemplos que son de la forma globular, justamente, que sería por esto. Como ahora vimos, por ejemplo, los compañeros que pusieron, tenían también unas esculturas que eran similares a estas. Bueno, la escultura estaba más bien basado justamente en el tallado por alto y bajo relieve. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, o sea, las principales esculturas serían lo de las cabezas clavas, que en breve les voy a mostrar cuáles eran, lo del lanzón monolítico, el obelisco de Telo y la estela de Raimondi. Las características generales de todas sus creaciones eran que eran, al menos de las esculturas, era que eran monolitos antropomorfos y tenían estas decoraciones muy interesantes. Todos relacionados generalmente con el jaguar, el conde y la serpiente. También habían otras obras en las cuales estaba el yacaré, por ejemplo, que nosotros le decimos. Las cabezas clavas, por ejemplo, estaban en los templos, estaban por las paredes. Hoy en día, por ejemplo, uno solo está todavía por la pared. La mayoría con el paso del tiempo se fue cayendo y están ahora guardadas en un museo. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, o sea, a ver, estos serían las cabezas clavas. Estos ya están en los museos y este sería el que está todavía por el templo. Y acá tenía como una cuña con la cual ellos ligaban por las paredes. El lanzón monolítico, bueno, estaba en una de las galerías subterráneas, y esto es muy importante porque cuando vos te ibas por las galerías subterráneas bajo el efecto de todas las drogas, llegabas en una parte principal en donde vos de repente te chocabas con esta escultura y mediante una de sus respiraderos ellos también hacían pasar la luz, y la luz se iba y mediante cristales justo alumbraba esta escultura. O sea que vos dentro de ese viaje psicodélico llegabas a esta punta donde te encontrabas este monolito. Y bueno, obviamente que bajo esos efectos la gente se quedaba muy impactada, vamos a decir, en el momento. Después está el obelisco de Tello. Se esculpió en granito. Bueno, contiene los caimanes. Bueno, lo voy a mostrar directamente para explicarles los detalles viendo. Sería este el monolito. Y si le pones, digamos, de costado, se puede observar como que hay la figura de dos caimanes, como en un yin yang. Justamente la dualidad que había también en esta representación, lo voy a mostrar un poco. En esta había un macho, una hembra, eran dos caimanes, y bueno, el de arriba representaba al cielo y la lluvia, y la contraparte de la femenina representaba a la tierra y la sequía. Y la estela de Raimondi, que es una estela muy conocida y controversial, que tenía varias teorías sobre su significado. Por ejemplo, Raimondi, que fue también una de las personas que trabajó mucho en el yacimiento arqueológico, daba por entender de que la estela que sería el dios de los dos báculos, tenía cierto relacionamiento con Viracocha en Tiahuanaco. O sea que al decir eso también estamos hablando ya de que se actual también de cierta forma. Después, según Kaufman,
era una representación ornitomorfa, que sería una mezcla entre un ser humano y un ave. Según Max Juhl, estaba representando un 100 pies, y según Julio César Tello, era un ser, o sea, era una representación de un ser macrocefálico, o sea que era como un ser humano que tenía una cabeza alargada, similar, por ejemplo, a lo que se ve aquí en la cultura de Paracas, que también creo que un compañero ya ha presentado sobre eso justamente. Solamente que esto es posterior también lo que llama la atención es que el Paracas pues viene después. Y en sus representaciones tenían, según Telo también, que digamos que el más respetado en lo que es la cultura chavín, tenía esta interpretación. Que muchos conspiranoicos le dieron otros significados también. Bueno, la estela de Yauya, por ejemplo, que es una de las figuras más importantes también, y tiene una historia peculiar, estaba en la casa de uno de los campesinos que ayudó justamente a investigar y a explorar, digamos, estas ruinas en su momento, en una localidad de Yauya. Estaban usando como una mesa. Y después, con el tiempo, fueron encontrando incluso otras partes de esta estela y le relacionaban con el jaguar. O sea, la gente está usando de mesa eso en una casa así. Ya sería la escultura y una representación más gráfica de qué es lo que está acá. Bueno, de la textilería, si hablamos, con algodón lana, de seres camélidos, llama y alpaca, y bueno, usaban el telar, la malla, la gasa, el anudado, el trenzado, y justamente a través de esto ellos expandieron su religión, digamos, también, en orfebrería y metalúrgica, técnicas de martillado, grabado y recortado en oro y cobre, y dicen que fue el primer productor de la metalurgia en la zona, y también por la época en la cual surgió tiene sentido. Tienen varias esculturas de oro también ellos. Esta, por ejemplo, es una muy importante. Después, en las actividades económicas, el comercio a través del trueque, agricultura y ganadería. La agricultura, plantaban maíz, palta, ají, tomate. La ganadería, lo que sería la alpaca, la vicuña, y eso, y la pesca es lo que le dan también, o sea, le atribuyen en la invención de la red de pesca en la zona. O sea, no sería que ellos inventaron, pero fueron los primeros en usar en su momento. Si hacemos analogía, por ejemplo, con otra cultura, estamos hablando de una civilización que sería como de la época de Ramsés II, o sea, que eran como contemporáneos en ese momento. Medicina, bueno, ellos asociaban mucho las enfermedades como un castigo de los dioses. O sea, que tenían sacerdotes, curanderos, tenían también un conocimiento de medicina del uso de plantas y eso también, por lo cual eso se vio cuando usaban el canto de San Pedro y esas cosas. Y bueno, en lengua no hay registros, pero se dice que era un lenguaje proto-quechua. No hay un registro de su lengua. ¿Y por qué desapareció la cultura? Bueno, tiene un par de versiones. Supuestamente cae la cultura en los años 200 a.C., tenía que decir acá, y justamente por el nacimiento de nuevos movimientos en culturas diversas. También hay otras versiones que fueron exterminados por otra cultura, que sería de la etnia huaracina, por motivos de religión justamente, y ellos después llegaron a ocupar incluso las instalaciones de los chavines posterior a eso. Y en la tercera versión se le asocia que hubo una gran sequía y que duró varios años, y que después de eso ellos dejaron de creer en sus dioses. Y en fin, acá tengo como un resumen que encontré justamente en un mapa conceptual, un organigrama acá de las características principales de esta cultura. Y en fin, cerrando con esto, la característica principal de esta cultura fue que ellos no eran belicosos, y se expandieron a través de la religión y el uso de sustancias psicodélicas.
Y bueno, también durante ese proceso, cabe destacar de que ellos empezaron así como había dicho, como una sociedad teocrática, pero también con el tiempo los sacerdotes, al final, ya antes de que desaparezcan, quisieron asumir también una identidad de que ellos eran dioses, por ejemplo. Incluso en sus pasadizos de los templos se encontraron también sacrificios de cerámica, también humanos, y algunos de los huesos que se encontraron tenían vestigios de que fueron cocinados y marca de que también devorados, o sea que también comieron. Y en fin, en eso concluye mi presentación de la cultura chavín. ¿Alguna consulta? De mi parte, ninguna. Excelente. Genial. Excelente, David. Muy bien. Ahora abrimos el espacio para las consultas. Estamos esperando las preguntas. No, pues sin palabras le dejé a los compañeros, ya te digo. Sí, no. Ya me di cuenta. ¿Por qué se llamaba Chavín? Y es el nombre que le dieron según los arqueólogos en la época, por cómo también le iban llamando las otras zonas, y más bien por el nombre del templo de Chavín de Huántar. Está más relacionado porque ese era como la meca de ellos, digamos. Muy bien, muchas gracias. Alexander, Cristian, Erika, Igor, José Colmán. Si tienen alguna consulta. Y para los curiosos. No se me viene nada, profe. Y para los curiosos, acá en Paraguay también había algunos chamanes que ofrecían estas experiencias con este tipo de sustancias, con fines religiosos también en la actualidad acá en Paraguay. Entre la ayahuasca y el alfarancia campus, que es el polvito que te tiraban en la nariz. Y también traían cactus de San Pedro, me acuerdo. Dios mío. David, una consulta. ¿Encontraste así alguna descripción de rituales o algo así que hacían utilizando esas sustancias? Sí, un documental, y viví una descripción también, incluso que es de la página, el Departamento de Cultura de Perú, incluso tiene una página web que está asociada a la cultura chavín, que dice culturachavín.com, ¿no? Por ejemplo. Y en ese video es muy largo de explicar nomás todo el proceso por el cual ellos tenían que pasar y por los caminos, porque ellos se iban y entraban en estos túneles. O sea, ellos llegaban como personas que no conocían nada, o capaz ya tuvieron, digamos, algún conocimiento previo, porque como ellos salían a predicar sobre esta cultura, la gente se fue así por primera vez, llegaban a esa plazoleta, estaban ahí, era todo muy ceremonial, había todo un protocolo, una vestimenta, que ya eran lo ya impresionante al ver así, y después ellos le daban de beber la infusión del cactus de San Pedro, o sea, la mezcalina, y esperaban un rato, y cuando la gente empezaba a entrar en este trance, entonces ellos le hacían pasar, y durante todo el trayecto, porque no era que era un solo sacerdote, tenía también sus ayudantes, y en cada parte del trayecto ellos podían controlar que la persona, por ejemplo, esté bien, qué sé yo, que no entre en pánico y no quiera seguir su camino ahí en el túnel,
y entonces ellos le iban ayudando también a la gente para que siga avanzando. Como había varios acueductos, entonces era como que vos entrabas en un lugar y era estar como en otra dimensión. En el documental que vi, incluso sobre estos rituales, ellos firman y hacen este trayecto por el cual ellos pasaban. Y a medida que iban pasando de galería en galería, tenías el sonido del agua. Hay algunos instrumentos también musicales que ellos usan que es como un jarrito de agua que produce cierto sonido. Y ellos en las cámaras, como tenían estos respiraderos, usaban estos sonidos y se duplicaban. O sea, tuvo un estudio de arqueología acústica, justamente por el tema de cómo ellos utilizaban el sonido para sugestionarle a la gente cuando estaba bajo efecto de esas sustancias. Y vos entrabas, por ejemplo, hace rato le puse el ejemplo que había alguien que imitaba el sonido del tigre o un instrumento que imitaba el sonido del águila, o sea, del jaguar era el otro del águila, o el sonido del cascabel, así como si tuvieras de repente en el pasadizo bajo efectos psicodélicos y escuchabas de repente que hay serpientes. O sea, la gente se asustaba, tenía un proceso. Y mientras vos te ibas pasando por cada una de las etapas, creo que, o sea, vi que cada galería estaba relacionada con alguno de sus dioses y mediante la ubicación ellos así hacían estos sonidos que se amplificaban en las cámaras y al final del recorrido vos llegabas al monolito que justamente en uno de sus respiraderos tenía un cristal que reflejaba la luz y estaba ahí la imagen. Entonces ahí la gente salía, ella salía muy impresionada, como que vieron los dioses y todo eso. Y el padre, o sea, el sacerdote de ellos, intermediario entre ellos y justamente y los dioses, y tenían también como sus pausas en las cuales ellos hablaban y le decían cosas así a los que llegaban y tenían la experiencia por primera vez. Pero en fin, me drogaban y le hacían recorrer por esos pasadizos y le daban un bad trip ahí de repente y después como que veían la luz. Gracias. Una última consulta, tipo, a partir de, o sea, ¿quién de la sociedad podría participar? Tipo, ¿a partir de qué edad más o menos podían participar de este tipo de rituales? Y eso no era muy claro realmente porque en teoría la gente venía de las ciudades aledañas y tenían que viajar hasta ahí. Y hasta donde tengo entendido, y al menos también por los vestigios de los sacrificios y de la cosa que se encontraron, no se encontró nada relacionado, por ejemplo, porque hay otra cultura que sacrificaban niños, por ejemplo, y esas cosas. Y en la cultura chavín, no, al menos eso no se encontró, sino que ya eran más personas adultas, digamos. Gracias, David. Muchas gracias, muy amable.